Materia evangelismo, la misión integral, clase 5, conquistar al perdido, audio 9. ¿Cómo predicamos? Parte 1. En la evangelización necesitamos reconocer el valor del amor de Dios. Segundo, el valor de la confrontación personal. Tercero, el valor que tiene el testimonio personal del evangelista. El valor de las circunstancias, el valor de llegar a toda la sociedad y el valor de provocar una reacción. Vamos a mirar los tres primeros conceptos. ¿Por qué le llamamos valor? Porque a la hora de predicar no solo es importante el contenido, cosa que ya hemos analizado, qué es lo que tenemos que predicar, sino también es importante o qué es lo que tenemos que pregonar cuando llega el momento del evangelio puesto en el lenguaje para conquistar al perdido. Ya vimos el contenido, los conceptos claves a tener en cuenta. Pero ¿qué cosas tenemos que darle valor? Primero, el valor del amor de Dios. Cuando estoy allí con esa persona que está perdida, está ciega, esclava del pecado y muerta en sus delitos y pecados, qué importante es el valor del amor de Dios. En el Evangelio se revela el amor de Dios. Romanos 5:8, Pablo lo repasa de una manera magistral. Ese amor debe impregnar también nuestra presentación. Hay un gran mandamiento que obedecer y es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y amar al prójimo como a nosotros mismos. Hemos insistido mucho en esto. Por ello, no solo debemos hablar, atención, completar, del amor de Dios al hombre, sino hablar con la otra preposición. ¿Cuál es? Con el amor de Dios al hombre. La pasión por la justicia de Dios puede nublar la expresión del amor de Dios. Cuidado con esto. El hijo pródigo fue recibido con los brazos abiertos de su padre, pero con él, ¿qué palabra va allí? Rencor de su hermano mayor. Esta actitud se reflejaba también en los mismos apóstoles. Mientras Jesús pedía la salvación de los samaritanos, Juan y Jacobos, ¿qué pedían? Señor, danos la autorización y que descienda, ¿qué cosa? ¿Qué pedían? Fuego del cielo para que los consuma. El Señor animaba a quienes predicaban en su nombre, pero sus discípulos los frenaban por no ser el grupo de Jesús. Los apóstoles detenían a las madres con niños, recuerdan, diciéndole, no molesten al maestro. Pero Jesús le decía, dejad a los niños venir a mí, de los tales es el reino de los cielos. Así que el amor de Dios no solo debe ser un mensaje para dar, sino un ministerio para ejercer. Y esto tiene que ver con los mismos actos de bendición de lo que hemos visto y estudiado en la B de bendecir al prójimo. El valor del amor de Dios no puede faltar. Segundo, cuando estamos en el momento del mensaje, del lenguaje, ya sea con figuras, con palabras o con cualquier recurso, pero un lenguaje entendible, debemos entender que en la evangelización es importante el valor de la confrontación. Tiene que haber un momento, confrontar es que a una persona la coloco frente a un espejo para que entienda lo que le pasa. Confrontar es decirle y darle el diagnóstico. Voy a leer ahora. Debemos recordar que las consecuencias del pecado vienen con secuencia. Atención. La primera secuencia es Dios los entrega a la inmundicia. La segunda es Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y la secuencia final es Dios los entrega a una mente reprobada. Recordemos las porciones. Romanos 1 y 24 al 28. La persona debe reconocer ante Dios que es, ¿qué cosa? Culpable y que está condenada. Eso es claro en toda confrontación evangelística. Una persona jamás se va a arrepentir si no entiende que es culpable y que está condenada. Y que, sobre todas las cosas, frente al Dios justo y misericordioso, siente vergüenza. Por eso estas dos palabras no las debemos olvidar nunca en una confrontación. Culpable y vergüenza delante del Dios justo. Cristo es el camino, debe arrepentirse y convertirse,
Debe creer por la fe y confesarlo con su boca. No esperemos convencer nosotros a las personas. Ya lo hemos dicho y aclarado, es la tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el creyente puede movilizar por medio de la oración. Dios es soberano, pero le permite que experimente consecuencias de sus decisiones. La inmundicia, las pasiones vergonzosas, la mente reprobada, es decir, una mente totalmente torcida, por llamarlo de alguna manera, fuera de cauce, es una pendiente que es difícil vencer y de convencer. Cuando le hablas a quien ya tiene una mente reprobada, debes endurecer el mensaje, hablarle del juicio, y pues su corazón endurecido hace que atesore ira para el día de la ira de Dios. Y él lo debe saber. Romanos 2:5. Si predicamos entendiendo esto, entonces seremos consecuentes al evangelizar. Por eso quiero tomar este minuto. El valor de la confrontación es tan importante que por miedo no lo solemos hacer y preferimos cambiar por palabras suaves, por palabras más amenas. Queremos empatizar con el pecado y con el pecado y el pecador no se puede empatizar. Dios no empatiza. Debemos decir las cosas como son. Obviamente, siempre con labios de amor, con palabras sazonadas de sal, con amor, ¿verdad? Tercero, el valor del testimonio personal, muy importante para evangelizar. En el audio ¿te acordás? Somos embajadores. Hablamos del testimonio personal del ciego de nacimiento, Juan 9, una vida transformada, impactada a padres, vecinos, desafiando hasta teólogos y religiosos, aún siendo nuevo en la fe. Así le pasó al ciego, que empezó a contar lo que le había pasado. Lo mismo el endemoniado gadareno, Marcos 5, Lucas 8. Posiblemente el endemoniado de Gadareno fue el primer misionero levantado por el mismo Señor. Tenía como misión: vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Fue un evangelista. Su testimonio era tan impactante que no necesitaba hablar. Llegó a la ciudad y a toda la región y todos se maravillaban. Eso pasa cuando una persona tiene un testimonio y puede contarlo no solamente con actos, sino ponerlo en palabras. Llegó a ser, como dice aquí, el primer, misionero de Decápolis, de esas 10 ciudades maravillosas. Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, decía el ex endemoniado de Gadara. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El apóstol Pablo, en Hechos 22, 6 al 21, 26, 12 al 23, cuando no encontraba cómo predicar, contaba su testimonio. Recordemos que el apóstol Pablo usó el valor del testimonio personal muchas veces, entre otras, frente a Agripa, frente a Félix, etc. En la evangelización necesitamos recordar el valor del amor de Dios, segundo, el valor de la confrontación y tercero, el valor del testimonio personal. Seguimos en el próximo audio.